Estas elecciones, Juan Antonio, quizás estén más mediatizadas que nunca por el tema catalán. La sentencia, la reacción a la sentencia, esa semana viendo todos los días en bucle violencia en las calles de Barcelona, yo creo que han trasladado mucha emotividad al electorado, ¿no? Esta campaña, yo creo que el Partido Socialista, Iván Redondo, tenían pensado en esta campaña utilizar a la momia. Esto les iba a dar un poquito de voto, en fin, ¿no? Pero no contaban contaban con lo de Cataluña, pero no con la gravedad de los hechos que se han producido, ¿no? Y al final, efectivamente, se está hablando mucho de Cataluña, mucho de la momia, y no se está hablando de los problemas de la gente, porque viene una crisis. Nadie dice o otros partidos no dicen cómo se va a solucionar esa crisis, quién la va a pagar, no se habla de la sanidad pública, no se habla tanto de la educación, porque al final es que encendemos el televisor, abrimos la prensa y es momia Cataluña, Cataluña, momia, momia. Al final pues esto yo creo que, en fin, empeora lo que es unas elecciones a la hora de trasladar a todos los ciudadanos pues todas las propuestas que tienen todos los partidos políticos, ¿no? Tú además que en Unidas Podemos has estado llevando los temas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y tal, no sé si has estado en contacto con compañeros tuyos o policías que han estado allí en las calles de Barcelona, que hay uno herido y tal, ¿no? Sí, yo además que he estado en Barcelona destinado 10 años como guardia civil, entonces tengo allí muy buenos amigos, hablo, no te voy a decir todos los días, pero hablo constantemente con ellos. El otro día estuve hablando con un compañero que era guardia civil que en su día, hace ya años, se pasó a los Mossos de Escuadra, es decir, que tengo contacto con los Mossos de Escuadra a través de este compañero que era guardia civil, con guardias civiles, con policías nacionales. El otro día estuve en la valla de Ceuta y Melilla, fui a visitar la ciudad de Ceuta y estuve allí que nos atendió la policía, la guardia civil, compañeros, muy bien, además, especialmente con una transparencia de enseñarnos todas las instalaciones. Yo quería saber las reivindicaciones de ellos, ¿no?, a la hora de trabajar allí y tal, ¿no? Pero sí, mi contacto es permanente, porque además yo siempre lo digo, yo el número de teléfono que tengo es el mismo que tenía cuando es guardia civil, dice que yo no he cambiado de teléfono, entonces pues los compañeros de vez en cuando, oye, esto no me gusta, esto sí me gusta, ellos me van un poquito enderezando, ¿no? Pero sí tengo contacto, y sobre todo con el compañero policía nacional, que ahora ya parece que era, bueno, parece no, yo hablo con el ministro también y le preguntamos, ¿no?, por los policías y tal, ya no corre peligro su vida, estuvo bastante mal, tuvo una situación muy complicada, pero ahora está bastante recuperándose afortunadamente. ¿Y a ti qué te ha parecido la actuación de las fuerzas de orden público en Barcelona? A ver, a mí me parece, y es lo que siempre digo cuando me preguntan, ¿no?, que cuando policías y guardias civiles, bueno, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo los Mossos de Escuadra, tienen que intervenir en un conflicto como este, me parece el fracaso de la política. Porque al final, si alguien piensa que lo de Cataluña se va a solucionar mandando a policías y a guardias civiles y a mossos y a guardia urbana con desórdenes y tal, y decía, a reprimir los desórdenes públicos, pues no es la solución. Entonces, al final esa es la imagen muy ilustrativa de que ha fracasado la política. La gente le paga a los políticos para que solucionen los problemas, para que haya diálogo. Y cuando se dice diálogo no quiere decir que, bueno, pues todo el mundo tendrá que ceder, todo el mundo tendrá, bueno, poner el sentido común, la lógica, así, para intentar bajar tensión, que también creo que ahora en campaña electoral a algunos les interesa que haya más tensión, mandá más policías, mandá más guardias civiles, sobre todo gente de la derecha, ¿no? Porque a lo mejor hay alguno que le interesa, pues ves las calles ardiendo, la policía cargando, es decir, entonces, bueno, pues yo creo que ahora nosotros lo que hacemos, y yo también como guardia civil, pues a mí yo prefiero, pues eso, que haya diálogo dentro de la política, que es los que son los principales responsables de dar solución a este conflicto en Cataluña, ¿no? El otro día en el Tarajal, cuando estuviste allí, no sé si hablaste con tus compañeros, porque hay unos cuantos compañeros tuyos con un litigio que sigue vivo, que recibieron unas órdenes de llevar a cabo una actuación, de disparar al agua, y están emplumando a tus compañeros, no a quien dio las órdenes, ¿no? Claro, y además di una rueda de prensa, me preguntaron lógicamente los medios, si voy a Ceuta y soy guardia civil, pues me preguntan por eso, ¿no?
y le dije lo mismo que he dicho con lo de Cataluña, ¿no? Es decir, muchas veces la parte política, el intento de solucionar las cosas de forma policial, ¿no? La inmigración pasa lo mismo, es decir, mientras que Europa mira para otro lado, bueno, hay gente que, bueno, una valla más alta, pero si vienen por pateras, si llegan aquí a la Barrosa, aquí a Cortadura, es decir, y no pasan por la valla de Ceuta, es decir, está muy bien, venga, ahora que estamos en campaña y tal, ¿no? Pues me parece, y sobre todo, les recordé aquella imagen, ¿no?, del director general, el que fuera director general de la Guardia Civil, que fue allí a darle apoyo, se puso una honorad de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil ha hecho su trabajo y tal, pero ese ahora está en una puerta giratoria, cobrando 80.000 euros, se ha lavado las manos, no tiene ningún problema, y los guardias civiles están ahí imputados, ¿no? Es decir, que al final lo que tú decías, los que dan las órdenes en Madrid, desde un despacho, sin conocimiento de lo que es, cómo funciona esto, pues al final se lavan las manos y los curritos, por decirlo de alguna manera, pues acaban imputados por unas malas órdenes que les dan, que además yo dije, bueno, lo primero que hace falta aquí es un protocolo de actuación, que es lo que exigen los sindicatos de policía y las asociaciones de la Guardia Civil, un protocolo de actuación, porque al final la ley de extranjería cada uno la interpreta como le da la gana. Llega el Partido Socialista y le dan una interpretación, llega el Partido Popular y le dan otra interpretación a una misma ley. Entonces, la ley no se puede interpretar según qué partido esté. Entonces, para evitar esas cosas, pues tiene que haber un protocolo de actuación, que eso dará muchas garantías jurídicas a policías y guardias civiles y también a los inmigrantes, para respetar los derechos y para que tengan garantías jurídicas a la hora de actuar. Porque si a ti un jefe te dice, abre la puerta y echa ese inmigrante para afuera, y a lo mejor tú sabes que eso no es del todo legal, pero claro, si desobedece una orden, te aplican el Código Penal Militar y te meten en un penal militar. Y si te equivocas, te aplican el Código Penal ordinario, entre la espada y la pared. Es decir, por eso nosotros, en nuestro programa electoral, proponemos la no aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, porque tú no puedes tener un centinela en una valla. Es decir, tú tienes que tener a un policía, ¿no?, con un protocolo de actuación, es decir, por supuesto, y además con mejores medios, enseñaron vehículos con más de 500.000 kilómetros, en fin, las garitas están hechas una porquería, es decir, que al final los patriotas de hojalata, como digo yo, cuando apoyo a la Guardia Civil, sí, pero cuando hay que llevar medios, además me decían muchos compañeros, mira que yo no te lo puedo decir, pero que tú sabes, ¿no? Pero me lo decía, es que aquí no hay gente. Es que aquí cuando hay un salto, aquí vienen 200 inmigrantes y somos 2 guardias o 3 guardias, mientras que llamamos refuerzo tarda media hora, y dice, esta gente cogiendo el barco para la península, vamos, ¿sabes? Entonces, claro, eso también es importante, ¿no? Tú estuviste recibiendo a la columna de pensionistas que salió de Rota. ¿En Madrid? En Madrid, sí, estuve hablando con ellos durante todo el recorrido, ¿no? Que además me parece increíble la labor que hicieron, bueno, la lucha que están llevando a cabo una generación, que además fue la generación que nos sacó de la dictadura, que levantó este país, una generación que se lo ha currado tela, que nadie le ha regalado nada. Y ahí estaban los tíos y las mujeres, los llamaban, y estaban... Para ellos también era un reto muy importante de hacer tantos kilómetros, la edad que tienen, ¿no? Pues llegaron hasta Madrid, yo los llamaba de vez en cuando, ¿cómo va? Y bien, tal, algunos con los pies, tal, ¿no? Pero por los ayuntamientos les daban mucho cariño, y estuve en Madrid con los compañeros de Rota, estuve en el Congreso con ellos, estuve el día anterior, porque el día anterior se hizo la llegada, ¿no? La llegada triunfal allí a la Puerta de Sol con todos los pensionistas, que aquello fue, bueno, muy emocionante. Estuve con Pablo Iglesias, con más gente, ¿no? Y al día siguiente estuvimos en la manifestación propiamente dicha de los pensionistas, pero es que además cada miércoles se reúnen allí en las puertas del Congreso, los de Madrid, y somos el único partido que sale a saludarlos, y esto es así, y esto no es ni demagogia, ni populismo, no, es que las cosas, oye, cuando no hacemos una cosa pues no lo decimos, pero cuando... Entonces, claro, cuando salen a la manifestación allí en la Puerta del Sol, muchos van y se hacen la foto, pero nosotros vamos todos los días, porque además es una cuestión... Es decir, que sí o sí hay que defenderla. Pero, curiosamente, pasó un poco desapercibido, ¿no? Claro, la momia y Cataluña, lo que estábamos hablando antes, sí, ¿no? Que al final no se habla de las cosas de comer, de las cosas que le interesan a la gente, y aquello era... Hay un vídeo por ahí por redes sociales que además se escucha uno que decía, esto no es capaz de llenarlo ni Podemos, en el vídeo, ¿no? Que era la Plaza de Sol y todas las inmediaciones abarrotadas. Y yo que estuve allí, además era gente mayor.
Yo no sé por qué la gente joven no sé si por respetar ese espacio para que estuvieran, pero era gente mayor, gente gente en carrilla, en silla de ruedas. De aquí de Rota fue Lola, que iba en una silla de ruedas, gente increíble, ¿no? Entonces, claro, al final, pues los medios de comunicación, porque la noticia es la noticia, pues está Cataluña, está la momia y el resto no existe. Y esto es muy importante y otras muchas cuestiones, se tapan otras noticias que sí es verdad que tienen que estar ahí, ¿no? Hoy que se ha producido la exhumación de Franco, tantas veces reclamada, a mí me ha llamado la atención la crítica de Pablo Iglesias. Me imagino que tú lo habrás oído igual. Sí. Entonces, lo que te pedía es que me expliques cómo algo que desde Podemos se ha pedido, se ha exigido durante tanto tiempo, y ahora sea una crítica. Es decir, ahora que se consigue, después de un camino tan tortuoso desde el punto de vista legal, ahora que se consigue, se critica. Sí, pero no es exactamente así. Es decir, nosotros estamos encantados de que la momia se la lleven a otro sitio, es decir, que no esté ahí, ¿no? Y que se siga trabajando la recuperación de la memoria histórica. Es decir, todo el mundo sabe que Podemos, hombre, no es sospechoso de defender el franquismo ni nada. Lo que pasa que sí es cierto lo que venimos hablando durante toda esta charla, ¿no? Es decir, que Cataluña, momia. Cataluña, pues también podía haber esperado que, es decir, el Supremo te da la razón y te dice, lo puede usted sacar, pero no te obliga a que sea el 24. Puede ser el día 12, puede ser el día 13, sobre todo para no nublar todas las cuestiones importantes con las que tenemos que trabajar. Y el PSOE tampoco es tonto. El PSOE lleva muchos años y sabe cuándo le interesa sacar a Franco. Es que tampoco somos en este país, ya sabe, entonces al PSOE le ha interesado ahora, porque también ve que lo de Cataluña le estaba ya pasando factura y diría, Operación Momia. Y ya pues todos los canales están hablando hoy de Franco, éxito de la democracia, Pedro Sánchez va a pasar a la historia porque ha sacado la momia. Es decir, que aquí cada uno juega su, ¿no? Entonces, Pablo Iglesias lo que se refiere es que, bueno, que meter en el debate electoral este tema con todas las cuestiones tan importantes que hay para hablar, ahora, que lo saque, hombre. Claro que sí, si nosotros lo hemos votado y hemos llevado muchas iniciativas al Congreso. Mira, yo he estado aquí en el cementerio de San Fernando visitando una fosa común en la que aparecieron más de 100 militares republicanos. Ni la señora Robles, la ministra de Defensa, ni la señora Cavada, del Partido Socialista, ni la Junta de Andalucía, cuando estaba Susana Díaz, y ahora que está, bueno, ahora ya menos, ¿no?, le daban ni un duro. La asociación se llama AMEDE. Que vayan y le pregunten. Yo he estado allí, donde estaban haciendo sus trabajos, en puertas de estas que se desmontan porque uno va a hacer reforma y las va a tirar, esas eran las camillas, y estaban los huesos. Es decir, eso lo he visto en una habitación que eso era, bueno, de pena. Es decir, un trabajo que están haciendo importante. Bueno, ¿por qué no pusieron la misma empeño por eso? Es decir, no, que al final, Susana Díaz, ¿cuántas veces nos ha prometido que la mezquita de Córdoba se la va a quitar la iglesia o va a mirar los concordatos? Al final también, es decir, cuando se utiliza ciertas cosas en campaña electoral, pues al final se quita el debate de lo que nos interesa, de la reforma laboral, de las pensiones. Es hoy un poquito de los temas centrales y principales que le interesa a la gente, ¿no? También el tema catalán para vosotros es un poco incómodo, ¿no? Porque vuestra postura no es una postura de blanco o negro, ¿no? Sí, hay como dos sectores claramente divergentes. Sí. El independentismo catalán, por un lado, el nacionalismo español, por otro. Y vosotros tenéis una postura ahí a favor de que se celebre un referéndum en Cataluña, y yo creo que eso en este momento es complicado para vosotros de introducir ese mensaje, ¿no? Pero fíjate, cada día más, porque al final, tú lo has dicho muy bien, o blanco o negro, y aquí no existen los matices. Es decir, si tú dices, oye, vamos a ver, es que yo ni estoy de acuerdo con la independencia, con la DUI, ni con la independencia, ni estoy de acuerdo con el 155 solo. Es decir, es que el 155 ya se ha aplicado. ¿Y qué ha pasado? Pues mira, los incendios. Después se aplicará otra vez, porque está limitado, no, pues el 155 no es para toda la vida, son X meses, se celebran elecciones, salen otra vez los independentistas
y otra vez 155. Entonces, ¿qué hacemos? Elecciones, 155. Elecciones, 155. La sentencia del Supremo, la sentencia, dice que esto es un problema político, que tienen que resolver los políticos. La sentencia dice que nosotros hemos pedido la dimisión de Torras. Es decir, y al final, cada día, más gente, ayer creo que era todos los empresarios catalanes hacían un manifiesto por el diálogo. Claro, si es que al final ni lo de uno ni lo de lo otro tiende a solucionar el problema, sino a enquistar o a agravar, incluso más. Entonces, hombre, nosotros hemos dicho que un referéndum no ahora, no es el momento. Sí, eso habría que pactarlo, a ver qué tipo de referéndum, si a nivel nacional, si en Cataluña. Así. Cuando decimos referéndum, bueno, pues miramos a Escocia, miramos a Canadá, miramos a otros países democráticos que tienen una democracia muy avanzada que lo hacen, ¿no? Bueno, pues aquí también lo podemos hacer. No sé cuál sería la fórmula, pero en todo caso, diálogo. Diálogo sí, porque al final, por uno o por el otro, el problema está sin resolver. Y cada día, como te digo, pues son más la gente que el sentido común además lo hace, ¿no? Que apueste por el diálogo, ¿no? Visto ahora con perspectiva, o igual hace falta un poco más de tiempo, ¿no piensas que fue un error por parte vuestra rechazar la oferta del Partido Socialista del mes de julio? Es que nosotros no rechazamos esa oferta. No, bueno, sí, ¿no, Juan Antonio? Sí, pero cuando... O sea, que sea sí, mejor, peor o regular, ya eso es opinable, ¿no? Claro, sí, pero nosotros no dijimos, no queremos oferta, nos vamos a elecciones. No fue eso. Nosotros dijimos, sí, pero vamos a mejorarla. Es decir, si tú me das una silla, si me das un ministerio con ninguna posibilidad de hacer nada, excepto el de sanidad, ¿no? Pero el resto, sin ninguna posibilidad de hacer nada, me dice, yo no estoy aquí para una silla. Que ya se nos acusó muchas veces, la primera vez cuando dijimos ministerio, ¿quieren una silla? Pero usted no queremos. Cuando a Pedro Sánchez lo entrevista a Ferreras, en El Rojo Vivo, dijo que me quitan el sueño, no puedo dormir. Ahí ya él mismo se descubrió, es que yo no puedo negociar con esta gente. La opción del PSOE no era gobernar con... Nosotros no éramos su socio preferente, no era gobernar con nosotros. Iván Redondo lo que quería era unas nuevas elecciones porque había encuestas en aquel momento que le daban hasta 160 diputados. Entonces se lo jugó toda una carta, pero claro, también es verdad que siendo el cerebro Iván Redondo, pero él no pone nada. Esto es como, yo me la juego, pero me juego todo lo tuyo. Convenció a Pedro Sánchez dijo, vale, vamos a unas nuevas elecciones. Pero mira ahora, en el Congreso en aquellos días, una frase que le dijo Pablo Iglesias, dice, es posible que si se repiten elecciones usted no sea presidente del gobierno. Y el otro se echó a reír. Pues es posible, porque mira vos cómo está creciendo. Ahora es incierto, ¿no? Es incierto, pero lo que sí es cierto es que todas las encuestas dan un subidón al PP, incluso a Vox. Es decir, que todavía queda mucha campaña, queda jugada, como se suele decir, ¿no? Pero, en fin, que nosotros no es que no quisiéramos, nosotros no queríamos elecciones anticipadas. Nosotros queríamos un gobierno en coalición. A nosotros nos exigieron que Pablo Iglesias diera un paso al lado, se quitó. A nosotros nos dijeron que los ministerios de Estado y todo ese rollo que no, vale, perfecto. Y muchas cuestiones, nos pusieron muchas para ver si nos cansábamos. Y nosotros, venga, vale, aún así lo intentamos. Pero ya, claro, si te ponen 3 ministerios, 4, que ni siquiera en porcentaje nos correspondían 4 o 5 ministerios. En porcentaje, votos de unos y de otros, ¿vale? Pero nosotros decimos, bueno, nos dan menos, tampoco pasa nada. Pero hombre, por lo menos los ministerios que te den, que tú puedas hacer algo. Porque si al final no puedes llevar, no tiene poder de llevar algún tipo normativo, no tiene fondo presupuestario, no puede tomar decisiones, en fin, para el tema de los desahucios, ¿no? Es que esto depende de... Juan Antonio, pero ¿estabais en el Consejo de Ministros? ¿Tú me entiendes? Y que, o sea, estás en el Consejo, o sea, no es que tú tengas este trocito del gobierno, estás sentado en el Consejo de Ministros, Fernando, pero donde se deciden las cosas. Fernando, pero que no venimos para eso, la política. Que no venimos para eso. Es que al final... Lo pusisteis vosotros como condición, es decir, sí. De la época de Anguila, que era programa, sí. Pasaste a decir, primero pactamos la composición del gobierno y luego el programa, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, bueno, puede uno estar más o menos de acuerdo, pero era vuestro punto de vista y cuando se negocia,
la otra parte tiene sus puntos de vista y hay que respetarla. Hombre, claro que sí. O sea, que tú puedes, a ti te puede parecer un error, pero el otro, bueno, pues déjame que me equivoque yo. Pero ¿no? El otro día decía Irene Montero, dice, pero vamos a ver, a mí me proponían ser vicepresidenta del gobierno, con 3 diputados de Podemos. Es decir, si nosotros viésemos que efectivamente era un gobierno de coalición de verdad, nosotros estaríamos encantados de decir que sí. Empezamos a trabajar, pero claro, es que había trampa, es que había letra pequeña. ¿Había? Letra pequeña. Entonces, la leímos, que nadie se la lee, pero nosotros sí la leímos. Y en esa letra pequeña pues decía, un ministerio sí, pero no tendrá competencia sobre los desahucios, sobre las hipotecas, no sé cuánto. Un gobierno de tal, sí, pero un ministro. Entonces, claro, al final digo, bueno, es que vamos a estar en el Consejo de Ministros, entonces nosotros no hemos venido para apuntar al el bipartidismo. Yo siempre he pensado, Juan Antonio, que estar en el Consejo de Ministros piensa que desde la República no ha habido ministros a la izquierda del PSOE, nunca los ha habido desde la República, que en Europa no es costumbre que los grupos políticos a la izquierda de la socialdemocracia participen en los gobiernos. O sea, lo que los cursis llaman el mainstream europeo sitúa a los grupos a la izquierda en toda Europa, ¿no? Apoyando desde fuera, pasado no solo en Portugal, que es el caso que se cita, sino en tantos otros sitios. Pero es que hay en Europa 20 ibais a estar en el Consejo de Ministros. Yo, hablando con amigos de Podemos, cuando lo del Open Arms y todo esto, digo, pues si hubiera estado en el Consejo de Ministros Podemos, no hubiera esperado un mes el Open Arms a ir a puerto, sino que al día siguiente un gobierno de coalición PSOE-Podemos hubiera dicho, señores, para acá. Porque al final no es solo las competencias que tú tienes, es que estás sentado en el Consejo, ¿no? Sí, bueno, 3 contra, ni siquiera hay mayoría. Es decir, bueno, 3 pero que en España no se acostumbra a votar en los consejos. No, y además estos son, ¿cómo se dice? No se puede. Eso es rutina y que no se puede queda aprobado, y claro, como además entonces, no puedes. En Israel, por ejemplo, se televisa y levantan la mano en los consejos de ministros, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que como yo lo pienso y como lo pensamos nosotros en nuestro partido, es que el Partido Socialista estaba pensando en unas siguientes elecciones para subir en el escaño y no tenía ningún interés, y lo dijo Pedro Sánchez cuando dijo, pero yo cómo voy a votar a esta gente, es que yo no podría dormir tranquilo. Es decir, ahí fue cuando se descubrió. Bueno, claro, si tú dices que estar con nosotros es que no podría dormir tranquilo, quiere decir que tú no querías estar con nosotros. Y de hecho, pues se demostró con todo, porque nosotros nos dije, repito lo mismo, ¿no? Que Pablo dice, ¿cuándo se ha visto que al secretario general, al candidato a la presidencia, dice, no, tú te quitas? Eso está claro que es un error desde todos los puntos de vista, ¿eh? Porque tú es mejor tener a Pablo dentro que a Pablo fuera, ¿no? Ya eso pero además, de primero, vamos. Pero que además, es que eso es inaudito. Es decir, esto en la prensa internacional, digo, bueno, pero que en España, en Europa hay más de 20 países que funcionan de forma de coalición, ¿eh? Y es se hace como mucha normalidad democrática, no es ninguna rareza. La rareza es que en España hayamos estado 40 años, estemos 40 años, sin un gobierno de coalición, cuando el resto de Europa es todo lo contrario. Hemos visto en Alemania lo que es el PSOE con el PP, en un mismo gobierno, ¿no? Es decir, cosas de esas raras. Y en otros países, y en Italia, derecha o partido de derecha con extrema izquierda, o de izquierda con extrema derecha, y hemos visto de todo. Pero claro, aquí Luis Marianson dijo una frase muy clara, dijo, Pedro Sánchez no quería a Pablo Iglesias porque tenía muy claro que Pablo Iglesias se lo comería con papas a las finas hierbas. Se lo dijo Luis Marianson. No creo que sea muy sospechoso de ser de Podemos, no, eso lo dijo, pero además lo escribió, lo dijo en la sexta noche, creo que fue. Si lo dice Luis Marianson. Oye, y antes de irnos a hacer una pausa, una tontería. Cuando te cruzas con tu compañero diputado por Cádiz, ex general, tú que eres ex guardia civil, bueno, o guardia civil, tú eres guardia civil en servicios especiales, en excedencia. Él está jubilado, creo. Sí, él está jubilado, es ex general. Claro. Que tengo yo aquí un pleito con Enrique Montiel, que Enrique dice que sigue siendo general siempre, y yo le digo que no, que dejó de ser general. Ni siquiera de broma le dices mi general.
¿Sabes qué pasa? Y te digo sinceramente que no me he cruzado nunca con él. Ni en el, me he cruzado con el otro general de Vox, que es de Alicante, que creo que los dos firmaron el manifiesto a favor de Franco, sí. Tanto el de Cádiz como el de... Y con el otro sí me... Y con el del PP, pues el PP te va a decir, si aquí hay muchos... pero el único que ha firmado en contra del franquismo ha sido el nuestro. Que además el único es Gemar, porque después Julio Rodríguez. Julio, que además después del Gemar está el rey, es decir, no hay más, ¿no? Es de Podemos, ¿no? Pero es verdad que no me he cruzado nunca con el general de aquí, con el otro sí, con el del PP, bueno, y la sintonía, allí no estamos en un cuartel. Tú también es que tienes un carácter muy afable, ¿no? Bueno, no, y que no estamos en un cuartel tampoco, vamos de mi general, ya estamos en la política. Ya, sí, en tono de broma, ¿no? Sí, sí. Ahora que a un paisano nuestro lo han elegido general de la Guardia Civil, ¿no? Es verdad, a Castillo, sí. Bueno, pues hacemos un descanso y ahora seguimos. Muy bien. Continuamos en el Café del Correo. En este segundo bloque seguimos con Juan Antonio Delgado, número 2 en la lista de Podemos al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones. Ha sido diputado por la provincia de Cádiz. ¿3 años llevas de diputado? Desde el 2016, desde que irrumpió Podemos en el Congreso. 3 años. Y algo. Antes ha sido... portavoz y presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y se destacó siempre en las luchas por la mejora de las condiciones profesionales y laborales del cuerpo. En este segundo bloque ampliamos la participación en el debate y en las preguntas a 3 de nuestros contertulios habituales, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano, que irán formulándole preguntas a Juan Antonio sobre actualidad o sobre lo que ellos vean. Bueno, empieza hoy tú, Bueno, como estamos muy ahora en boca con el tema de Cataluña, que nos preocupa tanto a todos, pues, y si he leído en su trayectoria que estuvo 10 años en Barcelona, ¿no? Y especialmente en el aeropuerto, que es algo que estaba destinado, que posteriormente viene aquí a Barbate, o sea que a usted lo consideraban, porque lo mandaron de una zona complicada a otra complicada, ¿no? Ya en aquel momento se veía un poco, sabíamos todos que hace muchísimo tiempo que allí el Estado, por lo menos de mi opinión y de muchos españoles, ha hecho una dejación importante, ¿no? Pero creo que hoy tenerle aquí es importante porque ha vivido tiempos en los que todos decimos qué pasó, que se tenía que haber hecho, pero usted ha sido testigo, ¿no? En aquel periodo. Ya en aquel tiempo entiendo que al margen de las reivindicaciones, que era su especialidad en el ámbito de la profesionalidad de sus compañeros, ya entonces se veía en la situación un poco cierta de discriminación, o como queremos llamarle, con la Generalitat. Pues mira, yo he estado 10 años destinado en Barcelona, que no son pocos. Mi hijo nació en Barcelona y yo nunca llegué en el 92 en septiembre, ¿no? Hasta que volví a la provincia de Cádiz. Lo primero, nunca tuve la necesidad de hablar catalán, es decir, ni siquiera de aprenderlo. Incluso me arrepiento algunas veces porque, bueno, todo lo que sea cultura y aprender tal, ¿no? Pero lo digo porque a mí nadie me obligaba, ni se metía conmigo, porque entre otras cosas yo hay más de 2 millones de andaluces. Claro. Es decir, yo estuve allí en la feria de abril que se hacía en Badalona, después de otros. Es decir, que allí había una convivencia más o menos bien, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Allí en el aeropuerto de Barcelona habíamos muchísimos guardias civiles de Cádiz, de toda Andalucía y tal, la convivencia era muy buena. Se veía un poquito, yo creo que lo que está pasando ahora también es un poco en consecuencia de aquellos pactos cuando no se llegaban a la mayoría absoluta, sí. Tanto del PP como del PSOE. Mira, en el año 94, que ya yo estaba en Barcelona, gobernaba Felipe González y no tenía mayoría absoluta. Y entonces Pujol le pidió las competencias de los Mossos de Escuadra y le dijo, aquí las tiene. Y en el año 96, José María Aznar, que le pasó lo mismo, y estaba allí la Guardia Civil de Tráfico, que es lo que le quedaba, le dijo, aquí la tiene. Entonces, lo digo porque hace poco había una ¿cómo se dice?, una normativa de esta, una propuesta en el Parlamento de echar a la Guardia Civil.
Es decir, ya se echó hace... Claro. De alguna manera, ¿no? Entonces, hombre, no era la situación que vive ahora. Yo tengo muy buen recuerdo de Cataluña, muchos amigos, muchos compañeros, incluso algunos que ya eran independentistas por aquella época, ¿no? Pero yo creo que también un poco tenemos que mirar lo que no hemos hecho los de fuera de Cataluña, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que no hemos hecho, ¿no? ¿Y qué parece la propuesta que ha hecho el Partido Popular y que se ha negado a firmar la Podemos en la declaración en el Congreso institucional? a favor de la policía? Yo estuve allí, además, y me la trajeron a mí, la propuesta. O sea, que imagínate, llevo 28 años en la Guardia Civil, ¿no? Y no es así como lo cuenta en un tuit del Partido Popular. No es así. No es así. Es decir, porque claro, si hay que defender a la policía y la Guardia Civil, tengo 18 expedientes disciplinarios por defenderlo, ¿no? Y a los guardias civiles se defiende también de otras maneras, ¿no? Porque la equiparación salarial la están consiguiendo ahora. Y durante 20 años está el Partido Popular y está el Partido Socialista y anterior. Lo que el Partido Popular, insisto, y me la trajo a mí esa iniciativa, me trajo un documento de apoyo. Y le dije, además la diputada que me lo trajo se llama Ana Vázquez, que además también es policía por Galicia, con la que tengo una buena relación personal. Y me dijo, Juan Antonio, vamos a firmar esta iniciativa para apoyar a los policías. Y digo, perfecto, digo, la voy a mirar. Tendremos que leer lo que firmamos. Digo, ¿se puede hacer alguna añadir algo más? Me dijo, no, esto está cerrado. Digo, pues entonces no cuente conmigo. Es decir, tú no me puedes traer un documento, es decir, una declaración institucional de todos, pero te traigo mi documento, tú no participas, no, perdona, aquí no vamos, si estamos en un momento electoral, pues mira, yo no firmo. Después me dices que yo no quiero los guardias civiles, los policías, pero mira, cuando la policía y la Guardia Civil trajo la ILP, la iniciativa legislativa popular para subir los sueldos a los policías y la Guardia Civil, nosotros no tuvimos que pensar nada. Fuimos los primeros que la firmamos. La primera iniciativa que yo llevé al Congreso de los Diputados, la mía como diputado, fue una enmienda, es decir, fue una iniciativa para dotar a policías y guardias civiles de chalecos antibalas. El Partido Popular, la única enmienda, porque se hace algunas veces de forma simbólica, se coge algunas enmiendas, y fue esa la que cogió. De todos los partidos, fue esa. Así que, ¿cómo no vamos a querer a los policías y la Guardia Civil? Pasa que bueno, que las cosas hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien, y hay que explicarlo. Mira, Juan Antonio, encantado. De Camarón no vaya a hablar, ¿eh? No, bueno. Ha sido un comienzo muy bueno hablando de Camarón, ¿eh? No. A ver lo que me preguntaba. La razón principal por la que está usted aquí es porque estamos en unas elecciones, ¿sí? Y estamos en unas elecciones porque su líder de usted, el señor Iglesias, le quitaba el sueño a Pedro Sánchez. ¿Usted le quita el sueño a alguien o le va a seguir quitando el sueño a Pedro Sánchez, Iglesias y los diputados que salgan elegidos? A mí hay cosas que me quitan el sueño. Por ejemplo, la situación de los militares, que aquí en la provincia de Cádiz hay una incidencia importante de los militares. Usted y yo somos de una tierra donde hay muchos militares y me quita el sueño pues esos militares, padres de familia que con 45 años lo echan a la calle. ¿Por qué? Porque en el año 2006, en la época de Bono, sí, creo que fue de Bono cuando estaba ya de ministro, se aprueba una ley en la que dice que a los 45 años efectivamente los militares tienen que abandonar el ejército, pero se le tiene que dar, y eso viene también en el articulado, una solución laboral. ¿Qué está pasando? Que en aquella época eran jóvenes, ahora han empezado a cumplir los 45 años, se les está echando porque lo dice la ley, pero no se le está procurando una solución laboral. Y claro, un militar con 45 años se le da una paga de 600 euros que no son contributivas y que esto no garantiza nada para su futuro, pero claro, con 45 años, con hijos, con hipoteca, con tal, es, con perdón, una putada. Y eso sí son cosas que me quitan el sueño. Pero es que a la vez se están externalizando los servicios del Ministerio de Defensa. Estamos viendo que cuarteles militares están siendo vigilados por seguridad privada. Quiere decir que podría existir una segunda actividad dentro del ejército. Me parece estupendo la salida por la banda que ha hecho. No, pero es que es verdad. Pero la pregunta no me la responde. La pregunta es si la causa por la cual se produce de nuevo esta convocatoria electoral Yo le voy a quitar el sueño. Yo le pregunto es si se va a reproducir. Es decir, porque ya Pablo Iglesias ha dicho que la próxima vez no va a renunciar él. O sea que si quiere pactar con Podemos, hombre, es que el vicepresidente del gobierno y los ministros que sean. Por lo tanto,
¿En dónde estamos? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Claro, vamos a ver. No lo de los militares, que por supuesto yo firmo si hay que firmar eso, porque me parece que una persona que está desde los 18 años hasta los 45 años sirviendo a su país en las Fuerzas Armadas, el país debe ser generoso con ellos y darle una salida laboral o dar, como pasa en otros sitios del mundo, además, no solamente aquí. O sea que yo creo que eso cualquier persona con un poco de sentido común lo firma. Yo lo que veo es que ya que ha dicho Pablo Iglesias que no va a renunciar a ser vicepresidente, claro, ni a los ministros de tal, si quiere pactar con tal, y dado que la izquierda tiene como esa idea superestructural de que la izquierda tiene que unirse para gobernar, aunque haya tantas izquierdas, ¿no? Incluso dentro de Podemos. Bueno, la derecha también está pasando, ¿eh? Claro, pero es que en Podemos me han dicho que hay hasta socialdemócratas en Podemos, me han dicho, no sé si eso habrá uno o dos, no sé. Bueno, o ninguno. Pues yo creo que son mayoría. Son mayoría, ¿no? Esa es mi opinión. Pero... bien. ¿Ves? Él es uno de los que opina eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar? Sí, hombre, a ver, si Pablo Iglesias, es decir, cerramos un capítulo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de lo que ha pasado. Yo creo que la sociedad sabe más o menos, la gente no es tonta al final. Entonces, claro, cuando lo comentaba antes con Santiago, ¿sí?, con Fernando, que cuando Pedro Sánchez dice en la entrevista en Al Rojo Vivo con Ferrera, hombre, es que esta gente es que me quitaba el sueño, es decir, yo con esta gente no puedo gobernar, es decir, que él no quería gobernar y hizo todo lo posible para que no saliera ese gobierno. Es decir, lo primero, quitar al líder, es decir, o se quita Pablo Iglesias o no hay acuerdo. Ese es el pasado. Sí, claro, entonces... Es que ese pasado ya no va a funcionar. Claro, efectivamente. Entonces, hombre, si Pablo Iglesias se presenta a las elecciones para ser presidente y dice ahora, pero que no se preocupéis, no preocuparos que si me echa me voy. No, sí, habrá que empezar otras negociaciones, porque al final lo que sí está es comprobado que estamos condenados a entendernos. Lo mismo que la derecha, Vox se pone de acuerdo y Ciudadanos, bueno, pues nosotros nos tenemos que poner de acuerdo de alguna manera. Hombre, claro que Pablo no se puede autoeliminar, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que tendremos que intentar razonar, y si al final entienden que lo importante de estar en un Consejo de Ministros no es la silla, sino es que tenga competencia de ese ministerio, pues sí. Ahora, si el Partido Socialista, que yo creo que le ha salido el tiro por la culata, porque su idea es repetir elecciones para subir a 160 y al final a lo mejor baja a 100 y poco, no sé, pues al final le ha salido el tiro por la culata. Entonces, Juan, tengo una última pregunta muy breve. Sí. ¿Cree que el Partido Socialista, en el supuesto de que sea el partido más votado, elija un socio como Ciudadano antes que Podemos? ¿Qué cree usted? Claro, el problema, no, hombre, el Partido Socialista prefiere con Ciudadanos. Exacto. Prefiere con Ciudadanos, bien. Porque además, hombre, es que le estoy llamando, eso se ve en el Congreso, le estoy llamando, usted no me coge el teléfono, después le escribe una carta, estimado Albert, y a nosotros hacíamos lo contrario, no nos cogía el teléfono, no nos llamaba, así, quiere con Ciudadanos. Lo que pasa es que antes PSOE y Ciudadanos eran 180 diputados, ahora ya no sabemos cuánto va a ser. Es decir, también hay una frase, se lo he dicho antes Fernando también, cuando dijo, yo iba a decir Felipe González, Pablo Iglesias a Sánchez, si se repiten las elecciones es posible que usted ya no vuelva a ser el presidente del gobierno, y eso puede pasar también. Rafael. Sí, bueno, me gustaría saber, dentro del conglomerado Podemos, si usted es anticapitalista o de qué de las ramas de Podemos se considera. Pues yo soy independiente, yo entré aquí como independiente, no tengo ninguna responsabilidad desde gobierno, en ninguna, ni a nivel provincial, ni a nivel autonómico, ni a nivel del Estado. Yo soy de Podemos. Pero eso hay un programa electoral. Orgánicamente, ¿qué es? Quiero decir, por ejemplo, en Cádiz, usted puede ir a una asamblea de eso que se llama Podemos, que en Cádiz no hay. ¿Cómo que en Cádiz no hay? En Cádiz hay anticapitalistas, ¿no? La ciudad de Cádiz. La ciudad de Cádiz. Bueno, yo entiendo que dentro de Podemos hay muchas sensibilidades, pero Podemos es Podemos. Y dentro de Podemos hay muchas sensibilidades. Porque, y organizaciones. Claro. No solo sensibilidades. Claro, que eso enriquece mucho. Quiero decir, por ejemplo, que si los anticapitalistas convocan una asamblea, no van los de otras organizaciones de Podemos. Los círculos, nada más los círculos, ¿no? No van los de Izquierda Unida, que son Podemos. Sí, Miguel Urban, no van. y Teresa. ¿Y usted dónde va orgánicamente? Yo estoy en Podemos.
Yo, donde se celebre algo de Podemos, y estoy yo, y donde me inviten también. Es decir, Teresa Rodríguez es secretaria general de Podemos. José Ignacio García es anticapitalista, si pertenece a esa... Hasta que pueda, quiero decir... Bueno, quiero decir, pero es que yo al futuro no me puedo adelantar. Con una independencia orgánica en Andalucía que quiere montar, muy llamativa, ¿no? Muy llamativa. Quiero decir, las críticas que se le hacen a la dirección de Podemos desde la organización andaluza se dice que es desde los anticapi a los de Podemos. Entonces, no son sensibilidades, bastante más. Y entonces me parece muy difícil, por no decir imposible, estar deambulando por Podemos, porque cuando se va en las listas es porque se tiene el apoyo orgánico de un grupo, de un partido dentro de la coalición Podemos. Pero fíjate... O sea, ¿a usted quién lo promociona para ir en las listas? Pues mira, mañana... Que es lo mismo que le he preguntado antes de otra manera. Vale, pues mira, mañana, a ver si le respondo yo, aunque sea de otra manera, pero lo voy a intentar responder. Mañana en Jerez hay un acto apoyando a los candidatos al Congreso de los Diputados de Podemos. Y a mí me va a estar apoyando en ese acto Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias. Ahora, que decir, dentro de los partidos pues hay ideologías, hay partidos, lo que sea. Pero bueno, es que eso pasa... Yo creo que en nuestro partido lo que pasa es que pensamos y decimos que incluso para... El número 2 de la lista tendría que ser apoyado por todo el mundo, es que si no... Porque el número 2 tiene posibilidades de salir. Digamos, volviendo a lo que tú decías, los anticapis son trotskistas. Sí. Y son minoría dentro de Podemos. Y fundamentalmente anticapitalistas, es decir, claro, niegan el sistema dentro de lo que funciona. Digamos que su corpus ideológico es Trotsky. Sí, sí. Y el resto, digamos, siguiendo la terminología de Vázquez Montalbán, como yo lo veo, son socialdemócratas radicales. Así se definía a sí mismo Vázquez Montalbán cuando estaba en el PSUC. Bueno, como Fernández Tapia en el PSOE, a lo mejor, que hay también otras... Bien, es una dificultad. La otra, yo me alegré mucho cuando Podemos no entró en el gobierno de España. Me alegré muchísimo. En estas últimas... En estas últimas. Porque una cosa es lo que vaya a suceder en las elecciones y otra lo que podía suceder si Podemos entraba en el gobierno. Y a mí eso sí me quitaba el sueño. Es una forma de hablar. Aquí todos perdemos el sueño por algo. A mí me lo quitaba eso. Porque reiteradamente yo veo las declaraciones de Pablo Iglesias y no son de fiar en absoluto. En absoluto. Es decir, que la posición respecto a Cataluña... ¿Quiénes son de fiar? No decía Pablo, ¿no? Pablo Iglesias. La posición respecto a Cataluña es mucho más de progre, de derecho a decidir, que de responsabilidad y defensa a ultranza de la democracia española en sus artículos que la establecen como unidad de la patria. Bueno, es decir, que el diálogo también es defender la democracia, ¿no? Sí, 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 vale. Decir, es que al final... es que la ambigüedad del diálogo con la parte independentista de Cataluña, según como se plantee, a uno le da miedo o uno la ve razonablemente política, ¿no? ¿Por qué Errejón sale y parece que tenía una cancha política? Porque iba a querer ocupar ese sector de respeto a la democracia, a la unidad de España, pero abierto a un acuerdo que no se le veía a Podemos, ni a Pablo Iglesias. Entonces, en ese componente, ¿cómo ve usted la situación de esas declaraciones que no aclaran nada respecto a la unidad de España, pero sí tienen una actitud ahora favorable a un posible acuerdo a entrar en el gobierno? ¿Un gobierno que va a defender qué? Lo primero, Pablo Iglesias ha dicho en muchas ocasiones que él no está a favor de la independencia. Punto número uno, que no está a favor de la independencia, que sí está a favor del diálogo, de un referéndum. Esto ha pasado en Escocia, que es una democracia. O sea, ya tenemos un referéndum de autodeterminación como principio político que se lleva a las elecciones. De autodeterminación no. ¿De qué? De una democracia. En la democracia los ciudadanos tienen derecho a un referéndum, a diálogo,
Primero, anteponer el diálogo. Es decir, aquí lo que ha pasado es que uno está... Pero Juan Antonio, no en referéndum, ¿bajo qué pregunta? Bueno, pero voy a terminar. ¿O para qué territorio? Si es para Cataluña, es para España entera. Es que no estamos en eso ahora. Vamos a dejarle que él se explique. Claro, lo primero, o estás con el 155 o estás a favor de la independencia. Los matices no existen en este país. No, yo creo que sí, hombre. Bueno, usted está diciendo que no. Yo sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, no estoy diciendo eso. Bueno, pues a lo mejor yo lo que he entendido. Lo que ha dicho Pablo Iglesias es que no esté de acuerdo, él no está de acuerdo con la DUI, es decir, con la independencia, ni está a favor, ni la apoyaría en caso de que de que se hiciera un referéndum, pero es que además tampoco está a favor del 155, que ya se ha puesto en marcha y que lo que ha pasado es, pues lo estamos viendo estos días. Y ahora después ponemos otra vez el 155 y después otra vez elecciones y después otra vez a quemar en la calle. Es decir, al final, está muy bien en estos días, lo digo por otros partidos, hacer electoralismo, venga, más policías allí, más guardias civiles, más fuego. ¿Solucionamos algo con eso? ¿Se ha solucionado? Entonces, claro, por supuesto que la democracia, el respeto a la ley, pero ayer decían todos los empresarios de Cataluña, todos, que hay que apostar por el diálogo. Y eso es lo que viene básicamente diciendo Pablo Iglesias. Referéndum, hombre, no sabemos la fórmula. Lo primero que ha dicho Pablo Iglesias, que no es el momento ahora mismo de un referéndum. Que no es el momento. ¿Y la deriva Errejón, cómo la interpretaría si no es porque hay un sector del electorado de Podemos que ve las posiciones de izquierda de Errejón claras y además una integración posible en el PSOE más razonable? No, ya lo ha dicho usted, ¿no? A lo mejor el objetivo de Errejón es integrarse en el PSOE, no lo sé. Tampoco las encuestas... No, una coda. Y la candidatura de Más País en la provincia de Cádiz, ¿os puede perjudicar? Evidentemente a nosotros y al Partido Socialista, porque todo lo que sea un nuevo partido y sea además progresista y sea de izquierda, se llevarán algunos votos. Pues mira, enlazando con eso y al futuro más inmediato, yo parte de mi labor profesional, somos consultoría política y encuestas electorales que llevamos muchísimos años haciendo. Entonces yo voy a adelantar aquí una quiniela. Venga, vamos, ¿vale? voy a apuntar. Que ya... No te vayas a equivocar. No, pero ¿qué dinero pones ahí? No, perdón. No, aquí esto es Betwin. A ver. Vamos a ver. Esto me ha enfocado... Saca un billete grande. Vamos a ver, si quieres después apostamos. Pero ahora, ahora. Porque ahora es mi introducción para la pregunta que o sea, que era una cosa retórica. Para su futuro inmediato. Vale. Bien, yo... adelanto a grosso modo, también es verdad que estamos en un momento que pueden cambiar las cosas, pero no va a cambiar en lo que yo le digo. Yo creo que aquí va a haber 3 PSOE, 3 PP, 1, es decir, 1 Ciudadanos, 1 Podemos y 1 Vox. Y no llega a los votos que dan a Errejón. O sea que Juan Antonio no sale. Entonces, mi pregunta, entiendo, en el caso... de que se confirme lo que usted ha dicho. Te voy a poner una horquilla. Venga. Una horquilla puede ser PSOE 4, PP 2, pero de ahí no va a bajar. Los otros 3 para mí están así. Y en el caso de que yo no me confundiera, entiendo que la número 1 que tenéis en estos momentos estará ya muy bien introducida en el ámbito nacional y tendrá usted pactado ser el número 1 o que le cedan su puesto, porque si no usted se quedaría sin puesto. ¿Está usted totalmente dispuesto a asumir que sería un periodo que ha vivido de diputado y ya se acabó? ¿O ya hay pactado algo para que pueda ser realmente representante? Porque hemos tenido, ya sabemos, mira, todos los partidos hemos vivido lo que llamábamos cuneros, ¿no? Sí. Que mandaban de Madrid, ha sido en todos los partidos. En el caso ustedes también tienen vuestra cunera, que eso no es... Debería del portavoz. No, una cosa que sea una cosa es que tú seas de aquí y otra cosa que sea un diputado que venga a representar no, tú puedes ser de Conil y vivir toda la vida. García Díez dijo que había hecho la mili en... Sí, y Marlaska dijo que con su pareja iba con el perro. No, son anécdotas, pero realmente... Para el ciudadano a que vincula como responsable nos quedan 2 minutos. Te voy a responder muy breve. Lo primero, desde la primera vez que me presenté siempre me han dicho que no iba a salir. Sí. Y conozco, bueno, lo conocéis de un diario aquí importante que lo me dijo, dice, ya no pienso decir nunca más que no va a salir. Tú léete la hemeroteca, que a mí siempre me han dado... normalmente esos periódicos le llegan malas encuestas. Vale, pero a mí me daban que no. Vale, en todo caso,
si yo creo que hay un margen, porque claro, es decir, esos datos dependen mucho de la participación, de muchas No, cuestiones. yo le he dado mi... Vale. En el caso ese... En el caso de que no salga, me pongo mi uniforme y me voy a la patrulla de la Guardia Civil. Perfecto. No tengo ningún problema. Con mucha Pero- brevedad. pero, hombre, ¿cómo va a ser eso? yo ¿Cómo quería- va a ser eso? Con la lista de asesores que hay, que no Yo tiene me pongo experiencia mi- yo me ninguna, pongo mi- y una persona que ha estado de diputado, hombre, va a dar una asesoría... No, asesoría nada. Pero bueno. Eso no, sí, yo, No, que después- Mira, yo si tenía salgo de, una- dip- no, si que salgo mira, de De diputado, manera, salgo, si no puedo- de manera telegráfica. Yo tenía una pregunta, creo que bastante explicativa, ¿no? Pues no te Tú hablas del expliques, no te diálogo. expliques. Has hablado del diálogo, Sí. tal, como fórmula. Entonces, ese diálogo, ¿cómo se interpreta cuando la otra parte incendia una ciudad para pedir diálogo? Venga, Y ya ponerse está hecha a la dialogar pregunta. de... Que sí, que sí, a ver, este tema Telegráfica. es muy, sí, este La tema respuesta. es muy profundo. Es decir, hablar diálogo tendríamos que ahondar y nos haría falta una hora, ¿no? Es decir, pero claro, empezamos con la primera pregunta que me hizo. ¿Esto cuándo empezó y cómo empezó? Ahí tendríamos que empezar. Ahora estamos viendo el fuego, pero ese fuego viene de algo. ¿De los visigodos? Bueno, no, o a lo mejor de la Constitución, de la esto del Parlamento, ¿cómo se llama? La declaración de No, unilateral. No, del Tribunal Constitucional No. cuando echa para atrás los artículos No, que considera cuando- que son... bueno, La reforma del Estatuto. del Estatuto de Cataluña. A lo mejor viene de ahí, por ejemplo. Mm. O a lo mejor viene cuando el Partido Socialista, Felipe González o José María Aznar empezaron a hacer de la competencia de del Guardia gran Civil. robo que fue el Convergencia y Unión Bueno, no viene. no, nada. pero Hombre, no por nos supuesto, remontemos hombre, por a supuesto, Bifredo el también, claro. Belloso y tenemos que terminar. Le agradecemos a Juan Antonio que se ha sometido aquí a este tercer grado entre nuestros invitados. Les agradecemos también a nuestros contertulios de hoy, a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Rafael Garófano, sus intervenciones y sus preguntas. Les agradecemos a ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.